Lucila García, que está con nosotros. Lucila, ¿cómo le va? Hola chicos, buenas tardes. ¿A qué escuela iba? Vine medio cansada ando, la verdad. Sí, ¿no? Fin de año, está muerta. Está tan cansada que no Sí. escuchaba. ¿A qué colegio iba? Adoratrices, terminé. ¿Primaria y secundaria? No, primaria lo hice en Nuestra Señora de Guadalupe, acá en el centro Ajá. de niñas, todo de niñas. Bueno, y- Todo de niña. Muy Lucila Celebro se que sentaba sean adelante. mixtos. Sí. ¿Viste? Y me hacían el bullying. Sí, De sí. Pero, nerd, claro, pues sí, aparte, todo. Adoratriz, además sentarse adelante es un combo muy fuerte. No, mis amigas, mi curso era desastroso. O sea, pobre, todas las profesoras que tuvimos, te juro que ahora nos acordamos y decimos pobres. Realmente porque las torturábamos. Y es más, les dejábamos, por ejemplo, el curso y nos íbamos a hacer picnic durante la clase. a la nos pucha. tenían que ir a buscar. Rebelde ¿Te, güey ¿Te era. acordás de una señorita, un profesor, vos alguien sabés que voy a ser muy nerd. Me acuerdo mucho de la prono, le decíamos la prono. La prono, claro. porque es así. Esa es la sí, típica, sí. sí, La claro. y el apellido. Sí, y ella nos enseñaba historia argentina y latinoamericana, y yo era fanática, entonces, bueno, fue mi profe preferida, hizo el modelo de Naciones Unidas, que iban todos los mirá colegios a vos. representar, y me encantó. Muy bien. Ah, está bueno. Bueno, eso. me Está quedaría bueno. hablando horas, es un lindo tema, Sí, está pero buenísimo. quiero escuchar su columna de los que hoy es viernes, pero normalmente viene el Sí, jueves. Tuve un jueves también lleno de política, pero bueno. Viajando a Cuénteme Buenos por dónde Aires. vamos. Hoy iba a hablar un poco, ¿no?, del ingreso de Mm. Argentina a esto de la final y cómo repercutió o no Sí. en la cuestión de tapar algunos mensajes que lo hablamos la otra vez cuando hablamos de los mundiales, si repercutió o no en tapar los mensajes, digamos, que están, o los temas latentes, que es la inflación y la crisis que estamos viviendo y la crisis política. Mm. Digamos, voy por el camino de que hay una crisis de representación, sí o no, podemos charlar de eso, y cómo esa crisis de representación se ve más en auge o la deja, digamos, latente y en vista, que toda la gente se une por la selección y es más argentinísimo que nunca en este momento. Por un partido, ¿no? Sí, salen todos a celebrar masivamente, tienen ese sentido de pertenencia hacia la nación, hacia Argentina, pero vemos que deja, ¿no?, en cuestión o deja a la luz cómo los políticos no pueden, digamos, llenar ese vacío, porque no pueden lograr que la gente tenga ese sentido de pertenencia, legitimarlos. ¿Qué está pasando, no? Entonces, dado ese vacío de representación que estamos viendo en algún punto por la no legitimidad de la masividad de la gente en las calles, no quiero hablar con palabras tan... digamos, porque no sale la gente a la calle, la verdad, a decir, sí, banco banco no sale, pero sí hay una tremenda polarización y una crisis, y lo quieren tapar o no con el mundial. Yo creo que, y dado los dichos de como le dicen la tía Kelly, algunos sobrándola, pero no lo quiero nombrar así, sino la ministra de Trabajo, diciendo, bueno, por un mes nos podemos tomar aire de la inflación y hacer caso omiso de lo que está pasando. Y que Messi o que la selección salga campeón. Total, después Exactamente. seguimos Total, no va a trabajando. cambiar nada, Claro. no, no. Exactamente. Yo por eso busqué la definición de inflación, que es un aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios existentes en el mercado durante un cierto periodo de tiempo. Claro, no es que hay una nada y Claro. se suspende y después se sigue midiendo, ponele. Exactamente, o sea, la inflación existe y se da. Mm. Y recién... lo Además, escuchaba- perdón, Lucila, tiene que estar acompañado por un proceso, digo, no es que en el medio podemos obviarlo y lo retomamos ¿Qué el mes que cosa, la viene. inflación o trabajar para la...? Trabajar para Tiene que solucionarlo. Trabajar, Ah. claro, trabajar, sí. Es claro. un proceso, digamos, de una política económica y en conjunto con todo el Estado. Entonces, recién justo lo escuchaba antes de bajarme que Tombolini dijo algunas cosas con respecto a esto, digamos, que bajó la inflación. Dijo, bueno, que me parecieron acertadas, ¿no? Dijo, bueno, tenemos que pensar que sí, estamos en un camino, pero esto lleva y va a tiempo y a largo. Digo, eso es acertado porque si no estamos tratando de tapar con un dedo el sol. Y eso digamos, no nos sirve en esta cuestión. Entonces, hablando de la inflación, volvemos a la crisis de representación. Queriendo tapar con un dedo el sol, generamos más crisis de representación. Ajá. ¿No? Y yo me pregunto una cosa,
con respecto a lo que está pasando hoy en la sociedad, que es la polarización. También traje la definición de polarización para que analicemos si eso no es lo que pasa. Es un fenómeno por el cual la opinión pública se divide en extremos opuestos y algunos se ven representados ideológico-políticamente en algún extremo o en otro. Esto actualmente se analiza porque está generado, o sea, la división de la opinión pública generada por las redes sociales. De lo cual, volviendo a la relación del mundial, etcétera, esta polarización la vemos también reflejada, porque algunos dicen, no, con el mundial se quiere tapar la inflación, con el mundial no se tapa la inflación. Digo, todo está relacionado con todo, lo vimos también También pensaba, Lucila, aprovechar este momento de felicidad, ponele, que estamos viviendo con Argentina llegando a la final, en dar las noticias malas. Total, se atenúa también, ¿no? Y utilizar el mundial para decir, bueno, empecemos a dar las noticias malas, porque después termina el mundial y tenemos que tratar de, después vienen las fiestas, vienen las vacaciones, tenemos que tratar de decir las cosas buenas, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Utilizar el mundial para eso. Y sí, yo creo que más que todo se usa para tapar la realidad en general, ¿no? Dar las noticias malas o lo que estamos viviendo es como vivir en un momento. Yo estoy contentísima que estamos en la final, feliz. Pero, digamos, no tiene que ver con eso, sino no dejar de lado las cuestiones importantes. Por eso se habla de que también esto del mundial está tapando un poco el vacío que se está dando de representatividad con respecto a Cristina diciendo yo no voy a volver a presentarme como candidata. Y cómo eso está utilizado, ¿no? dentro del gobierno y dentro de la oposición. Porque no quedan claras. A ver, ella dice, bueno, yo no me voy a sentar de nuevo como candidata. Esto, ¿a dónde se inclinarían entonces los que quieren votarla? ¿A dónde iría el gobierno? Hay una reunión del PJ, hay una reunión con los de la CGT, en donde se charla cuestiones de gobierno que van por mal camino, ¿no? Y dentro de eso, lo primero que se hace es hablar con Guado de Pedro, se habla también de una interna Guado de Pedro Massa, y hoy la preocupación no es esa, tiene que ser la inflación, todo esto tapado por una crisis de representatividad que no se está dando a conocer. Sí, que la decisión de Cristina reconfiguró la política de Argentina. Exactamente. No cabe duda. Y donde, digamos, también queda la oposición en este lado, porque al no existir Cristina, digamos, en algún punto deja la oposición como manca ¿Contra quién voy? Claro. Claro, manca de oponente. Claro. Capaz que voy a tener que hacer una propuesta, dicen. Exactamente. Claro, porque con esto la oposición pierde a la líder que más mirada negativa tiene en Argentina. O sea, de decir, 7 de cada 10 argentinos no la quiere a Cristina. Y eso es un dato contundente. O decir, no sé si es para festejar de parte de la oposición que Cristina haya decidido esto. No, y no tampoco, digamos, no es para festejar y tampoco porque nos deja también a la oposición deja a la oposición también como reflejando la crisis que también tiene, ¿no? Diciendo, bueno, y entonces ¿contra quién vamos? Y entonces ¿quién es el gobierno? Porque tampoco queda reflejado muy bien quién toma las decisiones, quién no, quién es el que va a estar marcado por el dedo de Cristina o no, es el hijo, es Guado de Pedro, es Massa. Entonces la oposición también dice, bueno, ¿contra quién voy? Y ahí también genera esta crisis de representatividad de la oposición porque dice, bueno, ¿con quién va a ser el linterna? ¿Quién va a ser el mejor candidato para ganar? Si no está Cristina, ¿quién va a estar? Entonces todos especulan alrededor de una estrategia política para definir eso. Y no tiene, digamos, en vela de juicio la crisis real que está, digamos. De cualquier forma, Cristina tendrá que ser garante de alguien. ¿Y sí? Yo no sé si será garante de Massa, porque a mí me decían desde el kirchnerismo duro que Massa con poder los va a invocar. Y a todos. Y lo que pasa que, viste, el peronismo siempre fue así. Acordate Kirchner, que llega, a ver, porque también cuando uno ve las danzas de los candidatos dice quién, y por ahí te aparece un Kirchner de Santa Cruz, como apareció, pero Kirchner, su primer trabajo fue tener que liquidar a Duhalde, porque el peronismo no acepta doble comando. Sí. No existe la posibilidad. ¿Y a Perotti lo ves ahí en el plano nacional? La verdad que en su momento, antes de sus 4 años de gobernación, sí lo veía. Hoy lo veo muy debilitado por las cuestiones que han pasado internamente, ¿no? Y actualmente lo veo también con cuestiones, digamos, cuestiones que atañen a diario. Lo que pasó, por ejemplo, en el Consejo de Rosario. Veo su respuesta. Es increíble.
Es increíble. Y a nivel nacional, ¿qué te parece de Perotti que más lo perjudica? Porque a nivel local, digamos, puede ser el tema con los docentes, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que te parece que lo perjudica en su posibilidad? Dice, bueno, capaz que el tipo a nivel nacional. No, veo dos cuestiones con Perotti a nivel nacional, y esto es opinión personal. La primera, cuando tuvo que hacer reclamos con respecto a la provincia de Santa Fe, le costó mucho. Le costó mucho, sin embargo, hacerlo, por ejemplo, con el tema de la coparticipación, cuestiones sobre seguridad, presupuesto para seguridad. Entonces digo, normalmente las provincias se ven bien representadas por sus gobernadores del hecho de cuando van a Nación a pedir o reclamar ciertas cuestiones, normalmente partidas presupuestarias, y en eso yo lo vi bastante flojo, no lo vi como tan presente, no se hizo como figura, ni para un lado ni para el otro, ni bien ni mal. Entonces digo, al no tomar también una postura frente a cuestiones como la coparticipación y las partidas presupuestarias para seguridad, ahí lo veo débil. Y por el otro lado, también cuando, digamos, en las elecciones hace 3 años, se pensaba que, digamos, no estaba tan cercano al kirchnerismo, ¿no? Y era un peronismo más bien, el peronismo duro, y un peronismo que, digamos, en ciertas cuestiones le fue muy bien en la provincia cuando lo representó, etcétera. Y actualmente también que sea tibio, y esta es opinión, no sé qué opinan ustedes, tibio con respecto a cuál es, digamos, su lado de peronismo que representa en algún punto. Creo que ahí también lo deja no tan bien parado, para decirlo. En esto le tengo que dar la razón al señor Larreta cuando postula la idea de por qué las y los gobernadores tienen que mendigar en Nación, siendo que si el sistema es perfecto, el sistema de coparticipación es perfecto, no debería ser algo discrecional. Perfecto, ¿no? en lo escrito, claro. en la forma. Después en la práctica, evidentemente no. No debería ser algo discrecional. ¿Por no. qué? ¿Por qué? No. Digo, si está bien los guarismos, se divide como corresponde, a vos te corresponde esto, porque fuiste una provincia productiva, etcétera, etcétera. No veo por qué. Por eso digo, en este caso Larreta tiene razón cuando postula eso. Y bueno, pero la coparticipación ha sido un problema eterno y sigue en la actualidad con respecto al reclamo de las provincias hacia la Nación. Y la injusticia, ahí es cuando vemos representado, digamos, esto del unitarismo y el federalismo, porque todos, y hablo de todos los partidos en general, se llenan la boca hablando del federalismo de las provincias y qué sé yo, pero en el hecho, en lo fáctico, realmente no están representadas bien las provincias, a pesar de que existen, digamos... Bueno, Fernández, Alberto dijo que iba a gobernar con los gobernadores, y no pasó eso. Y bueno, todos dicen lo mismo. Sí. Lo que pasa, claro, acá venimos una historia más allá de la coparticipación que tiene que ver con los pactos fiscales. Por ejemplo, acá la salud se delegó a las provincias, la educación, estamos hablando del minemismo, ¿no? Y no así las partidas. Entonces, claro, venimos atrasados en esas cuestiones. Creo que esa historia es la que por ahí no vemos cuando hablamos de coparticipación, que sigue siendo más o menos lo mismo que cuando Nación se hacía cargo de un montón de cosas que hoy le corresponden a las provincias, y las provincias también lo hacen con los municipios. Sí, claro, exactamente. Sí. También sucede. Bueno, Lucila, para concluir entonces, para darle un cierre. Bueno, entonces quería decir esto, digamos, plantear cómo la selección nos une como ciudadanos, digamos, y nos da esta sensación de ser argentinísimos en algún punto, y digo, es para que se cuestionen hoy todos los estrategas políticos y los políticos en general cómo van a llenar ese vacío de representatividad que está dejando y que deja a luz que todos los argentinos tenemos la sensación de la argentinidad, y cómo van a hacer ellos para unirlos y para que realmente representarlos. Vaya tarea. De igual manera, yo creo también que es un tiempo donde le viene bien al gobierno de Alberto Fernández, donde le tocaron 2 sucesos muy grandes, tanto en lo social político como en lo deportivo. Primero, la condena para Cristina, y segundo, lo de la final del Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque la mirada totalmente se desvía a esos 2 eventos y no lo que está pasando, creo, hoy con las medidas a falta de un año para finalizar el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta de la inflación. Yo creo que, por ejemplo, en estos días no se está hablando mucho de las distintas medidas que ha tomado, y por otro lado también de lo que hace su propio gobierno. Ayer jueves, a la conferencia de prensa, la portavoz dijo que estamos en un tiempo
para relajarnos porque la inflación estaba disminuyendo y solamente bastaba con ir al supermercado para ver los precios. Y hoy por hoy yo creo que no lo hemos repudiado por muchos lugares. Sí, no tomó la relevancia que a lo mejor si no estuviéramos en el foco del mundial. Nosotros también lo vemos eso mucho, Pablo, no sé si me vas a decir, por ejemplo en El Mensajero. A veces abordamos algunos temas que solemos abordar en otras épocas del año donde no estamos en el mundial, tenemos cierta repercusión. Ahora hablamos del mundial y explota absolutamente todo, es entendible lógicamente. Lo llamativo es que tengan que valerse de estas cosas para, o sea, el desvío del foco sea lo que yo tomo como gobierno para llevar agua para mi molino. En todo, porque ayer el caso que tocábamos, que es un leading case, que en otro momento sería totalmente nacional, que es el tema de una mujer policía de 46 años matando a su novio de 20 y saliendo absuelta, sería pasó como si nada. Pero sería un escándalo. El lunes incluso, mismo cuando hablamos con el fiscal. Sí, hoy hablaba con la familia y dice, nosotros queremos que llegue a un queremos que llegue a un nivel, a un medio nacional. Dice, bueno, pero la crisis política de propuesta que hay, ¿no? Lo de Milagro Sala y la condena a 13 años, digamos, y cómo pasó desapercibido el silencio del gobierno. Digamos, veía que solo hubo un tuit de Guado de Pedro. Y ella que que dice, mañana me van a venir a detener, no sé si lo vieron. Sí, recordemos que, la Corte avaló, el visto bueno para el fallo de 13 años. Sí. Fuerte también. Muy más fuerte. allá de todo también en la causa Píos Villero. Sí, considero que también nosotros como ciudadanos nos tenemos que plantear esto, ¿no? Porque obviamente y lo hemos visto muchas veces, la política utiliza este tipo de momentos sociales y deportivos, ¿no? Para llevar agua para su molino, por decirlo de alguna manera. Gracias Lucila por venir, como siempre. A mí me pasa que es más fácil juntar gente en lo deportivo y no cuando hay inseguridad. Y eso tenemos que hacernos hay que hacer un clic. Se armó más revuelo, y esto también me queda a mí mucho, con el que mirás bobo, que con los golpes o golpear la mesa y hacer señas obscenas en el Congreso de la Nación. ¿Me entendés? Cierto, entonces increíble. Ahí te das cuenta cuánto se le exige a uno y cuánto a otro y las prioridades que tenemos. Dice por acá, 7 de cada 10, ¿quién te hace la encuesta? ¿Clarín? No. Básicamente está el núcleo duro, el 30%, 35% si querés, que votaría a Cristina Fernández de Kirchner. Artemio López la hace también. Claro, y dice exactamente lo mismo. Y el resto, por eso necesitó, para llegar al poder, de Alberto Fernández y señor Sergio Massa. Y también vi que 63% dentro del peronismo votaría a Cristina, entonces digamos, se está dejando un vacío. 63% dentro del peronismo. Sí. Es montonazo. Sí. Vamos a las noticias. Llegó Taladrín, ¿no lo vieron? Sí, ya vino Taladrín, está arriba. Llegó. Después de las 4:30 se despierta con toda. Ahí está. Duerme siesta. Sí, debe estar con ustedes. Vamos a las noticias y continuamos.